Vamos a leer todo el Salmo 124. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová con nosotros, cuando se levantaron los hombres contra nosotros, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová, que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. Ahora, con el debido respeto que merecen las personas que dicen no me confundan con los hechos, quiero presentarles una serie de hechos acerca de Israel. En primer lugar, Israel es el nombre de la nación que descendió de Abraham, Isaac y Jacob. Y más adelante fueron llamados judíos. De modo que hoy día judíos e Israel son más o menos sinónimos. El nombre Israel o israelita aparece en el Antiguo Testamento más de 2500 veces. Ahora, si el nombre Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda apareciera tantas veces en la Biblia, todos estaríamos seguros de que es imposible entender completamente la Biblia a menos que se conozca algo acerca de Inglaterra, Gales o Irlanda. Lo mismo se aplica a Israel. No se puede entender plenamente la Biblia a menos que se sepa algo acerca de Israel. Si está confundido acerca de Israel, está confundido acerca de la Biblia. En el Nuevo Testamento aparece 79 veces. Mi libro cuenta 77. Pero alguien lo buscó en una computadora y una de esas cosas para investigar y encontró 2 más que yo. Pero esto no cambia la conclusión. Y nunca describe la iglesia. Permítame decirlo de nuevo. El nombre Israel aparece 79 veces en el Nuevo Testamento y en ninguna instancia es una descripción de la iglesia. La palabra judío aparece 84 veces en el Antiguo Testamento y 192 en el Nuevo Testamento. Por otro lado, la palabra cristiano solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. Ahora quiero subrayar que Israel es un pueblo único. No hay ningún otro como Israel. Permítame agregar que hasta donde sé, yo no soy judío. Si lo fuera, no me avergonzaría. Pero no creo que lo sea. Quiero señalar, en primer lugar, David habló de la singularidad de Israel en Primera de Crónicas 17, versículo 21. David ora al Señor y dice: ¿Y qué pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo que tú rescataste de Egipto? David dice aquí que a ninguna otra nación Dios ha redimido como nación entre todas las demás. Este es un hecho incuestionable. Ahí está. Es único. Luego, en Éxodo 19 tenemos la promesa que Dios dio a Israel cuando estaban congregados junto al monte Sinaí, antes de que Él les diera la ley y los mandamientos. Y Él dice a Moisés, en Éxodo capítulo 19, versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. A ninguna otra nación Dios ha dicho jamás estas palabras. Y luego en Romanos 9, versículos 4 y 5, Pablo enumera los rasgos distintivos que se aplican solo a Israel y a los judíos. En Romanos 9, 4 y 5, él habla acerca de sus parientes a quienes se refiere como israelitas y luego dice:
de los cuales son la adopción. Dios los adoptó como nación, como su pueblo. La gloria, es decir, la presencia sobrenatural de Dios manifiesta que acompañó a Israel en tanto que caminó en obediencia. Los pactos. Todos los pactos en la Biblia se hacen con Israel, excepto los que se hicieron antes de que Israel fuera nación. La promulgación de la ley. La ley fue dada solo a Israel. El culto sacerdotal solo fue dado a Israel. Y las promesas, solo a Israel. Y luego él dice, de quienes son los patriarcas. Y recuerde que todos los patriarcas son de ese linaje, y de ningún otro linaje aparte de este. Y por último, y de los cuales según la carne, vino Cristo, el Mesías. Este es, repito, el rasgo más distintivo de todos. Fue por medio del pueblo judío, por medio de Israel, que el Salvador, el Mesías, Jesucristo, vino al mundo. No fue por medio de ningún otro pueblo. Y luego hay una palabra maravillosa en Apocalipsis 5, versículo 5, que de alguna manera es tan emocionante que casi me deja sin aliento. Tal vez usted entienda por qué esto me conmueve. Esta es una escena en el cielo, cuando Juan está allí y hay un libro delante de él y está sellado con 7 sellos. Y nadie puede tomar el rollo y abrir los sellos. Y Juan el revelador empieza a llorar amargamente porque anhela sobremanera saber lo que había dentro del rollo sellado. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. No quiero entrar en los detalles del rollo, solo quiero señalar el título. ¿Quién era el león de la tribu de Judá? Jesús. Ahora, esto fue muchos años después de su muerte y resurrección. Y él todavía se llama el león de la tribu de Judá. Y es de Judá que proviene la palabra judío. Quiero señalar que la identificación de Jesús con el pueblo judío no fue temporal. No fue solo durante sus años de ministerio y vida en la tierra, sino que fue eterna. Muchos años después, en el cielo, después de su resurrección y ascensión, él sigue llamándose el león de la tribu de Judá. No solo él fue un judío, sino que todavía lo es. Para mí eso es impresionante, es asombroso. Y debemos recordar que hay un león ahí arriba, y que él es judío. Y un día ese león va a rugir. Y ay de los enemigos del pueblo judío cuando el león de la tribu de Judá ruja. Yo no quisiera estar de ninguna manera contra él en ese momento. Una última, y creo que tal vez la aclaración más importante que se ha hecho acerca del pueblo judío está en Juan capítulo 4, versículo 22, donde Jesús habla de la mujer samaritana, y él dice a esta mujer samaritana, vosotros los samaritanos adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Son 6 palabras, ¿no es así? La salvación viene de los judíos. 6 palabras impresionantes. ¿De dónde vino la salvación? De los judíos. Sin judíos no hay salvación. Yo soy gentil, pero quiero decirle que toda mi herencia espiritual, cada bendición espiritual que he disfrutado, se la debo a un pueblo, al pueblo judío. Sin ellos no hay patriarcas, no hay profetas, no hay apóstoles, no hay Biblia y no hay Salvador. ¿Cuánta salvación tendríamos usted o yo sin estas 6 palabras? La salvación viene de los judíos.
Más nos vale recordarlo, queridos hermanos y hermanas. Más nos vale conducirnos como corresponde. Cada uno de nosotros que recibimos las bendiciones de Jesucristo debemos todas nuestras bendiciones espirituales a una nación, al pueblo judío. Y el hecho terrible de la historia es que durante muchos años, tal vez 17 siglos, en lugar de humillarnos y reconocer nuestra deuda con el pueblo judío, básicamente la iglesia cristiana, yo no diría que los verdaderos cristianos, sino la iglesia cristiana, se ha opuesto, ha perseguido, se ha burlado del pueblo judío, el pueblo por medio del cual vino nuestra salvación. Es algo atroz. Difícilmente puedo encontrar palabras para describir cuán horrenda es esta situación. Les debemos toda nuestra salvación, nosotros los británicos. Y permítame decir, si alguien aquí es británico, yo soy tan británico como la bandera. Y nosotros los británicos tendemos a ser más bien orgullosos. Creo que algunos de nosotros hemos olvidado que ya no tenemos un imperio. Yo era un edificador del imperio, créame. Cada miembro masculino de mi familia que he conocido era un edificador de un imperio. Un oficial del ejército que servía en la India. Necesitamos humillarnos nosotros los británicos. Tenemos que decir al pueblo judío que lo sentimos. No los hemos estimado. No todos hemos sido abiertamente antisemitas, pero ha existido una corriente de antisemitismo en esta nación. Y han existido periodos en la historia de esta nación en las que ha sido abiertamente antisemita. Y hay ciudades en esta nación, York, Bristol y otras, donde hubo persecución violenta y abierta contra el pueblo judío. Y muchos perdieron sus vidas. Debemos humillarnos. Debemos arrepentirnos. Debemos refrescar nuestro conocimiento de la historia para ver lo que sucedió realmente. Ahora voy a mostrarle otro hecho único acerca del pueblo judío, absolutamente único. Toda su historia se ha predicho por medio de profecías. Eso no sucede con ninguna otra nación. Pero toda la historia del pueblo judío desde Abraham en adelante fue anunciada por medio de profecías en la Biblia. Y voy a presentarle un total de 17 etapas del cumplimiento de las profecías que pronostican acerca de Israel. Número 1. Y podría darle una cita bíblica para cada una de estas, pero el tiempo realmente no me lo permite. Las primeras fueron dadas a Abraham. La profecía de su esclavitud en Egipto, número 1. Número 2. Su liberación con riquezas de Egipto. Y recuerdo que a Abraham se le dijo que saldrían con muchas posesiones, habían sido esclavos y en una noche, en un periodo de 24 horas, se volvieron ricos con la riqueza de los egipcios, un hecho admirable, que había sido pronosticado. Abraham predijo que poseerían la tierra de Canaán, número 3. Y luego seguimos con Deuteronomio y otros libros. Número 4. Que se volverían a la idolatría en la tierra prometida. Fue predicho claramente y definitivamente se cumplió. Número 5. Que Dios establecería un centro de adoración en Jerusalén. Número 6. Que el reino del norte, llamado Israel, sería llevado cautivo a Asiria. Número 7. Que el reino del sur, llamado Judá, sería llevado cautivo a Babilonia. Número 8. La destrucción del primer templo, el que edificó Salomón. Fue predicho en detalle. Número 9. El regreso de un pequeño remanente de Babilonia fue profetizado. Número 10. La destrucción del segundo templo, el que existió en los días de Jesús, y él mismo la predijo en detalle. Y es interesante, si usted va hoy a Jerusalén, los guías judíos los llevarán alrededor del área del templo
Y le mostrarán piedras dispersas, y le dirán que fue predicho que cada piedra sería esparcida y no quedaría piedra sobre piedra. Permítame decirle que nuestros guías judíos creen mucho más que algunos predicadores cristianos. Muy bien, número 11. Fue predicho en Levítico 26 y en otros pasajes que por causa de la desobediencia serían esparcidos por todas las naciones, los gentiles. Número 12, que sufrirían persecución y opresión entre los gentiles. Eso indudablemente se ha cumplido. Número 13, que serían juntados de todas las naciones. Eso se está cumpliendo delante de nuestros ojos y es importante que lo notemos. De modo que 13 predicciones se han cumplido. Quedan 3 más, y según veo, están por cumplirse. La reunión de todas las naciones en guerra contra Jerusalén. Número 14. Número 15. La revelación sobrenatural del Mesías a su pueblo. Y número 16. La venida del Mesías en gloria y poder para establecer su reino sobre la tierra. De modo que de las 16 predicciones se han cumplido 13. Según en matemáticas, y yo no soy muy hábil en matemáticas, eso es como el 81%. Yo diría que no me parece que seamos unos locos fanáticos si creemos que las 3 predicciones restantes se cumplirán. La gente nos mira raro, como si creyéramos cosas raras, pero para mí, que fui lógico profesional antes de volverme predicador, para mí es lógico creer que si un libro predice 13 sucesos con anticipación, con exactitud y precisión, cualquier otra predicción que haga ese libro debe tomarse con mucha seriedad. Ahora quiero abordar el tema que probablemente es el más controvertido en la política contemporánea, que es el plan de Dios para la tierra de Israel, llamada equivocadamente Palestina. Permítame decirle que es totalmente contrario a la verdad bíblica llamarla Palestina. Palestina significa tierra de los filisteos. Y nunca se usó hasta que los romanos habían conquistado y destruido el primer templo. Entonces usaron el nombre Palestina para aseverar que los judíos ya no tenían derecho alguno sobre ella. Fue una palabra antisemita escogida deliberadamente. A Ruth se le empieza a poner el cabello de punta cuando empiezo a hablar acerca de Palestina. Ella dice, nunca la llames Palestina. Yo le digo, hay que decir Palestina porque la gente es tan ignorante que no saben de qué se está hablando si no se dice otra cosa. Dios perdone su ignorancia. Pero hablemos acerca del plan de Dios para esa tierra. Bíblicamente se llama la tierra de Canaán, y en el Nuevo Testamento, ¿sabe cómo se le llamó? La tierra de Israel. En los 2 primeros capítulos de Mateo se le llama en 2 ocasiones tierra de Israel. Ese es el nombre bíblico de esa tierra. Ahora veamos lo que dice Dios al respecto. En Génesis 17, versículos 7 y 8, Dios se apareció a Abraham e hizo un pacto con él. Totalmente soberano. Quiero decir que Abraham nada tuvo que ver con esto. Dios solo decidió, y esto es lo que le dijo en Génesis 17, versículos 7 y 8. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. De manera que no hay duda respecto a quién le pertenece la tierra si usted cree en la Biblia, ya sea que Israel esté dentro o fuera de ella, eso no cambia nada. Dios la ha entregado a ellos como su heredad perpetua. Hay también un pasaje extraordinario en el Salmo 105, uno de los pasajes más extraordinarios, creo yo, de la Biblia. Salmo 105. Empezaremos en el
versículo 7. Es interesante en mi Biblia porque llego al final de la página y luego tengo que voltear la página para encontrar lo que dice el siguiente versículo, y es un punto decisivo. Esta es una declaración acerca del plan de Dios para una tierra. Y en ella usa más palabras para describir el compromiso total de Dios que cualquier otro pasaje de la Biblia que yo conozca. Salmo 105, versículo 7. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. En otras palabras, lo que Dios decreta tiene validez en todo lugar sobre la tierra. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham, y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. En estos 4 versículos, Dios usa más palabras para describir su compromiso total con algo que en cualquier otro pasaje de la Biblia. Usted no puede encontrar otro pasaje así en la Biblia. Permítame citar las palabras pacto, palabra, concertó, juramento, decreto y pacto sempiterno. Ahora, lo interesante para saber qué hace Dios con semejante compromiso absoluto, tan serio y sin reservas, tengo que dar vuelta a la página de mi Biblia porque llego al final de la página y me quedo sin aliento al descubrir de qué se trata. Diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. De modo que todas esas palabras, pacto, palabra, concertó, juramento, decreto y pacto sempiterno, se aplican a la entrega de Dios de toda la tierra de Canaán, a los descendientes de Israel. Yo creo que cualquiera que se opone a esto se opone a Dios. Luego, en Jeremías capítulo 30, encontramos la profecía, una de un sinnúmero de pasajes que predicen el regreso del pueblo judío a su heredad en los últimos días. Jeremías capítulo 30, empezando en el versículo 3. Porque he aquí vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Creo que cualquier persona con un conocimiento básico de la Biblia sabe cuál es la tierra que Dios dio a Abraham y a sus descendientes. La tierra de Canaán, la tierra de Israel y la tierra que llamamos hoy la Tierra Santa. Dios dice, llegará el tiempo en que traeré de vuelta a los descendientes de Israel y de Judá de su cautividad, a la tierra que di a sus padres. Y enseguida Dios lanza una advertencia. Verá, tengo un amigo de hace mucho tiempo, y es un predicador británico. Y a alguien le pregunté una vez, ¿cree usted que el regreso de los judíos a esa tierra sea obra de Dios? Dios le bendiga. Él respondió, si fuera obra de Dios, habría paz. Él no conoce su Biblia. Ahora, eso es lo que Dios dice acerca del regreso de los judíos a esa tierra. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos todos los rostros. Esa es una descripción de tremendo terror, opresión, oposición. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Así que el regreso del pueblo judío a la tierra no va a producir paz inmediatamente. Por el contrario, va a culminar en un tiempo de disturbios como nunca han experimentado antes. Pero la promesa es que ellos no pasarán por esto, sino que saldrán de esto. Y luego, si mira las últimas palabras de Jeremías capítulo 30,
Es una especie de resumen breve que dice, en el fin de los días entenderéis. De modo que esta es una profecía de la restauración del pueblo judío a su propia tierra en los últimos días. Y la profecía dice, no habrá paz inmediata. Por lo contrario, el conflicto va a empeorar y está empeorando. Y seguirá empeorando. Ahora, quiero pasar a uno de los capítulos de la Biblia más emocionantes para mí, y es Ezequiel capítulo 36. He aquí una descripción paso a paso del regreso del pueblo judío a su propia tierra. Empieza en Ezequiel 36, versículo 16. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Note que era su propia tierra, pero la contaminaron con su pecado. Así que Dios prosigue diciendo, y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Así que Dios trajo juicio sobre el pueblo cuando aún estaban en su tierra, por su pecado y su idolatría. Y otra declaración de la decisión de Dios está en el versículo siguiente. Los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Entonces el siguiente juicio fue ser dispersados por la tierra. Y enseguida Dios dice, cuando fueron a las otras naciones me avergonzaron. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. El Señor dijo, el pueblo que fue esparcido por la tierra me ha avergonzado con su conducta, porque no se comportaron como mi pueblo. Ahora, el versículo siguiente es muy significativo. Porque nunca entenderá los tratos de Dios con Israel hasta que entienda su motivación primordial. Versículo 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Dios no lo hace por el pueblo judío, lo hace por causa de su nombre. Si usted no comprende esto, no podrá entender los acontecimientos de la historia. Dios ha intervenido por la gloria de su nombre. Ahora, Dios dice, esa es la manera como los trataré. Es muy interesante y sencillo. Es una descripción paso a paso de la restauración del pueblo judío a su tierra y a su Dios. Tal vez usted diga, Dios, ¿por qué lo hiciste así? Deberían primero arrepentirse y luego regresar a la tierra. Bueno, usted tendrá que discutir eso con Dios, porque Dios dice que no va a suceder de esa manera. Ellos van a regresar a la tierra y luego arrepentirse. Muchos cristianos dicen, yo podría creer en la restauración del pueblo judío si ellos se arrepintieran y reconocieran a Jesús como su Mesías. Usted tendrá también que discutir eso con Dios, porque Dios lo ha organizado de otra manera. Él dice en el versículo 22, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Voy a reclamar la gloria de mi nombre, por lo que hago por ustedes y en ustedes. Y luego continúa con algunos pasos sencillos que se están cumpliendo con exactitud en nuestros días. El siguiente paso, versículo 24, y os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿A cuál país? A su propia tierra, estuvieran o no en ella. Siempre ha sido su tierra porque Dios se las dio por un pacto sempiterno. Pero han estado fuera de ella. Sin embargo, Él dice ahora, Dios dice, os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Fui estudiante de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Me senté en una clase con unas 30 personas
que venían por lo menos de 10 países diferentes. Se estima que en total los judíos han sido reunidos de entre más de 100 naciones de la tierra. Así es. Durante este siglo. Ese es un milagro asombroso. En mi opinión, es posiblemente más grande que el milagro de liberación de Egipto. Mi primera esposa, como algunos saben, era danesa. Y ella solía decir, si se toman a los daneses y se les dispersa por todas las naciones, al cabo de 200 años, al regresar no se encontraría un solo danés por ninguna parte. Se habrían mezclado con la nación. Pero el pueblo judío ha estado disperso básicamente ¿por cuántos años? No puedo creerlo. 2000 años. Seguramente estoy exagerando, pero no es así. Y todavía son un grupo aparte, identificable. Eso es un milagro. Además, ese número de personas de esa cantidad de naciones es en sí una intervención prodigiosa de Dios. Estuve en Israel al final de la Segunda Guerra Mundial y escuché algunos testimonios del pueblo judío cuando decían de dónde habían salido y lo que había sucedido. Tuve que decir que en muchos sentidos, y desde mi perspectiva el escenario completo representa un milagro más grande que el éxodo de Egipto. Es un milagro. Es imposible que haya sucedido a menos que Dios lo haya orquestado. Y Dios dijo, yo lo haré. Quiero leerlo otra vez. Y os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Ahora el siguiente versículo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Observe que son recogidos cuando aún no han sido limpiados. Eso cae mal a la teología de algunos, no puedo evitarlo, así son las cosas. Usted tendrá que aclarar eso con Dios. Dios dice, después de traerlos de regreso a la tierra, trataré con ellos. Esparciré agua limpia sobre ustedes y serán limpios de toda su inmundicia. Y el profeta Oseas les dice, y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Así que Dios los trae de regreso al lugar desde donde fueron esparcidos para tratar con ellos y restaurarlos. Muy lógico, en mi opinión. Entonces lo primero que Dios va a hacer es esparcir agua limpia. Ahora, eso es, y realmente creo que el agua limpia es la palabra de Dios. Creo que el pueblo judío está siendo apenas rociado, no inundado, sino rociado con la palabra de Dios. Tiene que saber que en muchos sentidos la historia del pueblo judío es como la historia de la Iglesia Católica. Hay diferencias, pero básicamente en la Iglesia Católica el sacerdote era el que conocía la Biblia. Se suponía que él conocía la Biblia. La gente común no la leía por su cuenta. Ellos creían lo que el sacerdote les decía. Y hasta cierto punto lo mismo sucedió al pueblo judío. El rabino era el que sabía las respuestas. Ellos no tenían que pensar por sí mismos, solo tenían que hacer lo que el rabino les decía. Pero ahora son rociados con agua limpia. La palabra de Dios viene a ellos. Esto va en aumento. Quiero decir, el número de congregaciones judías que creen en Jesús como el Mesías está creciendo a una velocidad asombrosa. Puedo recordar cuando estuve en Jerusalén en 1948. Si usted encontraba un judío creyente en un año era algo emocionante. Ahora, cada vez que se da vuelta hay un nuevo creyente judío. No recuerdo cuántas congregaciones que hablan hebreo hay en Jerusalén. ¿Cuántas son? ¿Como unas 18? 18 congregaciones de habla hebrea en Jerusalén. Eso ha sucedido en los últimos años. Dios está esparciendo agua sobre ellos, el agua limpia de la palabra de Dios. Luego él dice en el versículo siguiente,
Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Entonces, durante los siglos de la dispersión, el pueblo judío tuvo un corazón de piedra. El juicio de Dios. Un corazón de piedra no puede responder al Espíritu Santo. Ellos eran incapaces de responder. Ellos eran siempre las excepciones. Ahora Dios está quitando el corazón de piedra y les está dando un corazón de carne. Y uno de los cambios emocionantes ocurre en su actitud hacia Yeshua, hacia Jesús. Recuerdo en 1947 o 1948, cuando hablaba como un judío y dije, yo creo que Jesús es el Mesías. Y él se dio vuelta y escupió en el suelo. Esa fue su reacción al nombre de Jesús. Un profesor de religión de la Universidad Hebrea de Jerusalén hizo este comentario hace años. Él dijo, hace un tiempo todos mis estudiantes querían saber acerca de argumentos teológicos. Ahora lo único que quieren saber es acerca de Jesús. Como ve, hay un cambio, viene un cambio muy significativo. Dios dijo que vendría. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Luego Dios dice, no solo pondré un espíritu nuevo en ustedes, sino que pondré mi espíritu en ustedes. Para mí ese es el bautismo del Espíritu Santo. Después Dios dice, ahora podrán guardar mis mandamientos. ¿Cuántos saben que sin el Espíritu Santo no pueden cumplirse los mandamientos de Dios? Recuerdo siendo niño en Eton en 1932, cuando me confirmé. ¿Saben lo que es confirmarse? De hecho, en realidad yo no quería confirmarme. Pregunté a mi padre por qué debía confirmarme y mi padre prestaba su servicio en la India en ese momento. Él me escribió diciendo, todos los niños de tu edad se confirman, tú vas a confirmarte. Entonces me confirmé. Pues bien, antes de confirmarme era un pecador y después de confirmarme era un pecador confirmado. No lo digo para menospreciar nada, sencillamente así fue. Casi exactamente 10 años después, Dios me llenó con el Espíritu Santo y por primera vez pude obedecer a Dios con gozo. No era una lucha. Así va a suceder con el pueblo judío. Dios dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. Llegamos al último versículo. Versículo 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Tiene que mirar el final, como ve, todas estas etapas, pero el clímax es, vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y Dios ha descrito con gran sencillez las diferentes etapas por medio de las cuales los llevará hasta ahí. De modo que si usted tiende a criticar al pueblo judío, y eso no es difícil, de hecho, los que más critican al pueblo judío son los judíos mismos. Pero considere nada más, sea paciente. Dios está obrando. Él está haciendo algo. Él ha trazado con siglos de anticipación la forma como iba a tratar con ellos. Lo está haciendo paso a paso. Se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Al menos para mí es emocionante. Y si yo puedo emocionarme, casi cualquiera podría emocionarse. Ahora, eso no solo es verdad. Era verdad, pero ya he cambiado mucho. Ahora quiero llevarlo a leer este pasaje en hebreo, entre el versículo 23 de Ezequiel 36 y el versículo 30. Dios habla en primera persona de lo que Él hará 18 veces. ¿Lo comprende? Estamos frente a un Dios soberano. No estamos frente a un Dios que necesita nuestra aprobación o que no sepa lo que va a hacer. Él ya tiene todo decidido. Y dice lo que hará 18 veces. Santificaré, tomaré, recogeré, esparciré. ¿Cree usted en la soberanía de Dios? Yo definitivamente sí.
Eso no me hace un calvinista, pero mi definición de la soberanía de Dios es esta. Dios hace lo que Él quiere, como lo quiere, cuando lo quiere. Y a nadie le pide permiso. Ni siquiera a mí. Algunas personas piensan que Dios necesita su permiso antes de Él hacer algo, pero no es así. Ahora, todo esto tiene una aplicación muy importante para usted y para mí y para otros muchos. Si busca Isaías capítulo 11, Dios dice cuán importante debe ser la restauración de Israel para las otras naciones. Isaías 11, versículos 11 y 12. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, y en Isaías y otros profetas, aquel tiempo es por lo general el tiempo final. No siempre, pero usualmente, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún puede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Así profetiza Isaías que habrá una segunda reunión. Este es un hecho extraordinario acerca de la Biblia porque la primera reunión todavía no ha tenido lugar, pero Dios mira más allá de eso. La primera reunión fue una reunión parcial y breve después del cautiverio babilónico. Pero Dios dice que habrá una segunda reunión y que dicha reunión será a nivel mundial. No solo en las pocas áreas en las cuales los judíos fueron dispersados en el cautiverio babilónico, sino que será en todo el mundo. Alzaré otra vez mi mano para recobrar el remanente de mi pueblo. Ahora, si Dios alza su mano para hacer algo, es porque va a hacerlo. Ay del que se interponga en su camino. Esta es para mí una descripción muy gráfica. ¿Cuál es su significado? Y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Observe que esta será una reunión mundial. La reunión de Babilonia fue parcial, limitada a ciertas áreas. Esta es mundial y se ha venido cumpliendo con exactitud. El pueblo judío que ha sido reunido proviene de más de 100 naciones. No puede encontrar una sola zona de la tierra de la cual el pueblo judío no haya sido reunido. Pero todo fue profetizado antes de la primera dispersión y de la primera reunión. Y luego Dios dice, y esto se ha vuelto muy real para mí, y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel. Las naciones son las otras naciones, los gentiles. Entonces la reunión de Israel en su propia tierra es el pendón de Dios para las naciones. Nos conviene prestar atención. Ahora, ¿qué es un pendón? Esta es mi definición simple. Un pendón es por lo general alguna clase de bandera o algo parecido que se pone en una base para levantarlo y hacerlo visible a gran distancia. Y suele tener algunas palabras sencillas impresas. Así entiendo yo la reunión del pueblo judío. Es el pendón de Dios levantado para que todas las naciones lo vean. Y todas las naciones lo ven porque es imposible mirar el periódico durante una semana sin encontrar noticias de Israel. Es asombroso cuando vemos que es una nación de menos de 6 millones de habitantes con una diminuta franja de territorio. Y aparecen las noticias semana tras semana tras semana. ¿Por qué? Porque es el pendón de Dios, que Él quiere que todas las naciones lo vean. Está levantado. ¿Qué palabras hay en el pendón? Ahora, esa es mi propia interpretación personal. Pero para mí eso es lo que Dios dice por medio de este pendón. Dios guarda sus pactos. ¿Hace cuántos años? Hace aproximadamente 3000 años Dios hizo un pacto con Abraham. Él dijo, a ti daré esta tierra y a tu descendencia. La mayoría de las personas lo han olvidado. La mayoría de los israelitas lo han olvidado. La gente pensó que había quedado sepultado.
Hay una persona que nunca lo olvidó: Dios. Él dijo: yo guardo mi pacto. Cuán importante es para nosotros saberlo. Dios guarda sus pactos. Es muy importante para nosotros los cristianos porque nuestra relación con Dios se basa en el pacto que fue hecho por medio de la sangre de Jesús. Si Dios pudiera romper su pacto con Israel, ¿por qué no rompería su pacto con la iglesia? Pero Él no lo hará. Él no es de los que incumplen pactos. Él hizo un pacto y Él va a guardar de ese pacto. Y esas son buenas noticias, es emocionante. Recuerdo que estábamos en Jerusalén, mi primera esposa y yo y nuestra familia, el 29 de noviembre de 1947, cuando las Naciones Unidas votaron para dividir esta pequeña franja de territorio y dar a Israel una pequeña parte. Y abajo, en el centro de Jerusalén, estaban los jóvenes judíos, los niños, las niñas, con manos entrelazadas danzando alrededor de la plaza de Sión, casi toda la noche. ¿Por qué estaban tan emocionados? Porque Dios estaba guardando su pacto. ¡Oh, qué maravilloso es Él! Esto encierra un mensaje solemne para las naciones, incluso para Gran Bretaña. De hecho, en muchos sentidos, primeramente para Gran Bretaña, porque ellos jugaron un papel especial en todo esto. Volvamos a Joel capítulo 3, versículos 1 y 2. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, es Dios quien habla, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Entonces es el tiempo de la restauración del pueblo judío. Reuniré a todas las naciones, todos los gentiles, y las haré descender al valle de Josafat, y el nombre de Josafat significa el Señor juzga. Y ahí entraré en juicio con ellas, se refiere a todas las naciones, a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones, y repartieron mi tierra, y repartieron mi tierra. Antes era la tierra de Israel, era la tierra de Dios. Dios la dio a Israel. ¿Cuál es el término político moderno para dividir la tierra? Repartición, así es. Así que Dios va a juzgar a las naciones que han repartido esta tierra. Y la primera en la lista es Gran Bretaña. A finales de la Primera Guerra Mundial, la Liga de las Naciones delegó a Gran Bretaña el mandato de administrar la Tierra Santa, esta tierra. Y su mandato específico fue crear un hogar nacional para el pueblo judío. Eso fue cerca de 1919. En 1922, Winston Churchill, quien era secretario de Estado, con un trazo de pluma británica, creó una nación árabe que fue llamada Transjordania. Ahora se llama Jordania. Y a ella adjudicó aproximadamente el 75% del área total asignada a Israel. Y en esa tierra de Jordania a ningún judío se le permite vivir. Mientras que en la tierra asignada a Israel se le permite a cualquier árabe vivir allí si lo desea. Así termina el pueblo judío con aproximadamente el 25% del territorio que le correspondía. Luego, después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas votaron otra repartición y tomaron alrededor del 12%, quiero decir, un 12% adicional, y se lo dieron a Israel. En lugar de recibir el 100%, terminó con el 12%. ¿Quién fue el responsable? Gran Bretaña. Ahora, después de eso, como sabe, las Naciones Unidas votaron para dar a Israel un estado propio. Yo fui testigo ocular de esto. Yo vivía allí en ese tiempo. Yo era británico. Había cumplido mi servicio al ejército británico. Tenía acceso a cierto grado de información. Los británicos no desafiaron abiertamente a las Naciones Unidas, pero decidieron jugar el juego a su manera. Echaron mano
a todo menos al conflicto abierto para frustrar la creación del Estado de Israel. Lo que digo es que yo estuve ahí, lo vi con mis propios ojos, y ellos se burlaron de la idea de que los judíos tuvieran su propio Estado. Estos judíos que no saben nada de agricultura, lo único que saben hacer es dinero. Ese fue su comentario. De modo que hubo un periodo extremadamente peligroso para el pueblo judío. Lidia y yo vivíamos en el centro de la zona judía de Jerusalén. ¿Y cuál fue el resultado? Esto es muy importante. En primer lugar, el Estado de Israel nació. En segundo lugar, el Imperio Británico se derrumbó. Y esa es la razón por la cual se derrumbó. Porque se opuso a los propósitos de Dios con Israel. Y ay de la persona o el gobierno que se oponga a los propósitos de Dios para Israel. Espero que hayamos aprendido la lección. Yo creo que como nación tenemos que humillarnos delante de Dios y confesar esto como un pecado. Digamos, nos opusimos a tus propósitos, menospreciamos a tu pueblo. Hay toda clase de insultos antisemitas acerca del pueblo judío en esta época. Pero como ve, no hay nación, sin importar cuán poderosa o rica sea, que puede resistir los propósitos de Dios. Veo algo muy parecido que sucede con los Estados Unidos de América. Veo la misma clase de lenguaje político. Dicen cosas buenas, pero al mismo tiempo se retractan. Yo personalmente creo que el presidente Clinton está equivocado. Esa es mi opinión personal. Porque tiene una relación equivocada con los propósitos de Dios para Israel. Usted puede hablar como un amigo de Israel y ser amable, y decir toda clase de discursos políticamente correctos, pero en su interior, ¿sabe qué es lo único que les importa? En una sola palabra, petróleo. Eso es lo que les interesa, lo que motiva a las superpotencias, eso es lo que motiva a la Unión Europea, el petróleo. Al parecer Israel no tiene petróleo que ofrecer. Entonces decimos cosas agradables, usamos un discurso políticamente correcto, usamos un lenguaje democrático, pero al mismo tiempo cuidamos nuestras billeteras. Bueno, así es como ha sido. Un último hecho acerca de esta situación que es muy, muy crítica. ¿Cuál es el verdadero asunto detrás de todo esto? Quiero decir, es absurdo. Casi la mitad de las resoluciones de las Naciones Unidas se han hecho respecto a Israel. Es imposible imaginar algo menos adecuado o algo más absurdo. Debe existir una razón. ¿Por qué cada vez que abre su diario o enciende la televisión hay algo acerca de esta diminuta franja de territorio donde habitan unos 6 millones de personas? Una gota en el gran cubo del mundo. ¿Cuál es el porqué de la presión, la oposición, el conflicto? Intentaré explicarlo. Permítame pasar a Mateo, capítulo 23. Las últimas palabras del capítulo. Palabras muy tristes. Versículos 37, 38 y 39. Aquí Jesús se despide de Jerusalén. Es una despedida muy trágica y triste. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junto a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Y es plural. Hay una cierta voluntad colectiva del pueblo judío. Ellos, como pueblo, no quisieron. Luego dice, he aquí tu casa os es dejada desierta. Cuando él dice tu casa, se refiere al templo, porque lo llama Abiad, la casa. Y en efecto, en el curso de una generación fue totalmente destruido. Luego prosigue con el último versículo. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis,
bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquí habla en plural. Os digo es una frase plural, no es Jerusalén, es el pueblo judío. No me veréis hasta que ustedes, el pueblo judío, digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese es el saludo hebreo que se acostumbra. Baruch Hashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así que él dice, no voy a regresar hasta que estén listos para recibirme. Entonces, debe preparar el corazón del pueblo judío antes de su regreso. Y si busca en Zacarías, capítulo 12, encuentra la pieza final de esta imagen. Zacarías 12, versículo 10. Zacarías capítulos 12, 13 y 14. Todos hablan de la situación de Israel al final de esta era. Y el Señor está hablando y él dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Observe que no se puede suplicar a Dios a menos que Dios le dé el espíritu de gracia. Cuando Él le da el espíritu de gracia, usted puede responder con oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Es el Señor quien habla y dice, mirarán a mí, a quien ellos, el pueblo judío, traspasaron. Es la afirmación más asombrosa que ellos pueden leer sin saber lo que significa. Porque es la afirmación más clara en todas las Escrituras de que ellos crucificarán al Señor. Mirarán a mí, a quien traspasaron. Y luego dice, y llorarán como se llora al hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. De modo que habrá una revelación de Jesús a su propio pueblo, el pueblo judío, por el Espíritu Santo, como quien es realmente. Y entonces habrá tal llanto como nunca se ha experimentado en la historia de Israel. Por primera vez se darán cuenta, crucificamos a nuestro Mesías, rechazamos a nuestro Dios. Y continúa. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad-Rimón en el valle de Megiddo, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí. Quiero que vea, si junta Mateo y Zacarías, antes de que el Señor regrese, algunas cosas tienen que cumplirse. El pueblo judío tiene que restablecerse en Jerusalén y en la tierra, porque el Señor Jesús no va a regresar hasta que eso suceda. Luego tiene que haber una revelación sobrenatural de Jesús que hará volver los corazones de las personas a Él. Ahora, ¿qué cree usted que Satanás, el Dios de esta era, teme más que nada? ¿Qué es lo único que le molesta? ¿Que lo molesta sobremanera? Yo diría que el regreso de Jesús. Porque solo hasta que Jesús regrese, Él puede perder muchas batallas, pero nunca perderá la guerra. Puede perder muchas almas, pero sigue siendo el Dios de esta era. Eso no cambiará hasta que Jesús regrese en persona. ¿Qué teme el diablo más que nada? El regreso de Jesús. ¿A qué se opone con todas sus fuerzas? A todo aquello que prepare el camino para el regreso de Jesús. El pueblo judío tiene que estar en Jerusalén como su ciudad, y ellos tienen que estar ocupando la tierra antes de que Jesús regrese. Así es. Esto es lo que está detrás de todo el alboroto y el escándalo. Satanás está haciendo todo lo posible por evitar que se organice el escenario que traerá de vuelta al Señor. Y ahí es donde las naciones están involucradas. Porque Él va a juntar a todas las naciones y va a juzgarlas conforme han respondido a su concesión de toda la tierra de Israel. ¿No es asombroso?
también es aterrador. Yo oro por esta nación, la Gran Bretaña, que no se ponga del lado equivocado. No puedo garantizarlo, pero oro por esto. Como verá, es trágico porque en cierta forma el pueblo británico, los cristianos británicos, abrieron el camino para el restablecimiento de Israel como nación. Tal vez no sea consciente de esto, pero a finales del siglo pasado hubo un grupo pequeño pero muy influyente de cristianos británicos que oraron, actuaron y trabajaron a favor de la restauración del pueblo judío en su tierra. Los primeros sionistas no fueron judíos, fueron británicos. Y durante ese periodo, Dios bendijo grandemente a Gran Bretaña. Hoy día no podría decir lo mismo, pero en ese entonces tenía una reina que amaba al pueblo judío, un primer ministro que era cristiano comprometido y otro que era de origen judío. Estaban en el equipo ganador. Como ve, nuestra relación con Dios es lo que realmente determina si tendremos éxito o no. Ruth y yo adoramos en una iglesia en Jerusalén que según creo fue fundada en 1840, la primera iglesia protestante en Medio Oriente. Es el producto de los esfuerzos, las ofrendas y las oraciones de los sionistas británicos. Y su propósito era tener preparado un lugar de testimonio para el pueblo judío cuando ellos regresaran. Así que conocían de las escrituras que el pueblo judío iba a regresar y tuvieron la previsión de decir, necesitamos tener un testigo. Y esta iglesia en particular no está construida como una iglesia cualquiera. La mayoría de las iglesias comunes ofenderían al pueblo judío desde la entrada. Pero esta iglesia, aunque es verdaderamente cristiana, está diseñada de tal forma que un judío puede sentirse en casa ahí. Y después de que la iglesia fue fundada, el primer obispo fue un antiguo rabino. Y hubo un avivamiento entre el pueblo judío. Y luego, Satanás entró y ellos se interesaron más en los árabes que en los judíos. Dios bendiga a los árabes. Cada árabe tiene un alma que necesita salvación. Pero los judíos son la clave de la historia. Así que sugiero que nosotros, los británicos, me alegra poder decir nosotros, no tengo que decir ustedes, y tal vez despertar objeciones. Pero los británicos realmente tenemos que pensar acerca de nuestra relación con Dios. Creo que conviene concluir esta reunión esta noche confesando nuestros pecados al Dios Todopoderoso, porque hemos estorbado el camino de sus propósitos. Hemos menospreciado, difamado a su pueblo, hemos faltado a la ética en toda nuestra conducta hacia la tierra de Israel. Y no siento que yo sea la persona que deba hacer esta confesión. Quisiera pedir que el liderazgo de Bernabé suba y me acompañe en el estrado. Quisiera pedir a todos ustedes que son verdaderos británicos, que creen en el Señor, y que le den la importancia de vida a este momento porque puede realmente ayudar a cambiar el destino de Israel y el de Gran Bretaña. Quiero entonces pedirle y que el Señor lo mueva a hacer una confesión sincera en nombre del pueblo británico por la manera como hemos pecado contra Dios y contra el pueblo judío y pecado contra el Estado de Israel, y pedirle que lo lamentamos y pedirle que nos perdone. Amén.